Hola, espero que estés bien. Yo soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo video. En este video vamos a estar viendo cómo podemos estudiar el libro de Levítico, pero para entenderlo. Vamos a ver un panorama de Levítico, vamos a ver todo lo que tenemos que saber con respecto a este libro para poder entenderlo cuando lo estudiemos o lo leamos. Básicamente, el libro de Levítico trata sobre cómo un pueblo impuro puede estar en la presencia de un Dios santo. La clave en Levítico es la santidad y la pureza. El propósito de Levítico es enfocar la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel y enseñarnos cómo el pueblo de Israel podía convivir con la gloria de Dios. Esta gloria de Dios que habitaba en el tabernáculo o santuario. Primero debemos entender que Dios es santo, Dios es perfecto, Dios está separado de todo mal. El pueblo necesitaba ser santo porque Dios estaba habitando en medio de ellos, pero también porque ellos eran una nación santa y una nación escogida. Entonces, como Dios es un Dios santo, su pueblo, para poder vivir cerca de ese Dios santo, necesitaba ser santo, pero además mantenerse puro. Y es que la presencia de Dios es tan poderosa que el pueblo simplemente no podía mantenerse en contacto con ella. Para esto el pueblo necesitaba estar puro, no podía estar impuro. Y se necesitaban estas reglas para poder proteger a la gente, pero también al santuario o al tabernáculo. En Levítico vemos 4 temas principales. Vemos la santidad, la pureza, la expiación y propiciación y la presencia de Dios. En cuanto al autor de Levítico, el mismo libro nos enseña que Dios se lo dio a Moisés. Santidad y pureza. El tema principal de Levítico es la necesidad de santidad y de pureza para mantener el pacto con Dios. Y podemos dividir esto en 2 formas. Primero está el estado, es decir, lo que eres. Aquí cabe lo que es el ser santo o el ser ordinario o profano. Cuando hablamos de santo es porque tú eres santo. Santo es algo apartado para el Señor y no solamente son personas, sino que también son cosas, como por ejemplo el propio tabernáculo, santuario, los elementos que hay dentro del santuario, pero también los sacerdotes e incluso el pueblo. Esto es santo. Ahora, ordinario o profano es lo que eres también, y es alguien en su estado normal, común y corriente, simplemente alguien que no es santo. Para que una persona que es ordinaria o profana pueda convertirse en santo, viene lo que es la consagración. Se tiene que consagrar. La segunda forma es la condición. ¿Cómo estás? Y aquí entra lo que es la pureza. Ya hablamos del estado, lo que eres, santo. Ahora hablamos de la condición. ¿Cómo estás? Y aquí entra lo que es la limpieza. Limpio, impuro, puro. Cuando algo está limpio o puro, es que está libre de impureza. Cuando algo está inmundo o impuro, significa que está contaminado temporalmente, ya sea por una enfermedad, por fluidos, por haber tenido contacto con algún cadáver. Una persona inmunda se puede convertir en una persona limpia o pura por medio de ritos de limpieza o de purificación. Entonces, la regla principal es la siguiente: lo que es inmundo puede contaminar la santidad. Por eso cualquier persona o cualquier cosa que fuera inmundo tenía que ser apartado del santuario hasta que se purificara. Era necesario que los sacerdotes hicieran una distinción entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es puro y lo que es impuro. Ya vimos que santo o profano es un estado, lo que eres. O eres común o eres santo. Y vimos que impuro o puro es tu estado. Puedes estar puro o puedes estar impuro. Y esto aplica también a los objetos. Para que se entienda mucho mejor todavía, si algo que es santo se trata como si fuera algo común, entonces se profanaría esa cosa. Esto es parecido como a deshonrar o a mancillar. Es como que yo en un estado impuro vaya y toque algún instrumento del santuario, lo estaría profanando, lo estaría contaminando, lo estaría volviendo ordinario. Y tendrían entonces que volver a consagrar ese objeto o volver a purificarlo para que vuelva a ser puro y santo. Y eso mismo también se aplica a las personas. Si alguien estaba, vamos a suponer, puro, acababa de hacer su ritual de purificación y venía una persona impura y lo tocaba, vamos a suponer un enfermo de lepra, viene y toca a una persona que ya estaba pura, entonces esa persona vuelve a su estado de impureza. Cabe destacar que ser impuro no significaba que tú estabas en pecado. Cuando se trata de profano o de ordinario o de
impuro, no se está refiriendo a que la persona era una persona mala o que la persona estaba en pecado, sino que la persona estaba en un estado de impureza. Una persona podía estar impura por tener alguna enfermedad, por tener algún flujo, por haber tenido contacto con un cadáver. Sin embargo, eso no significaba que eso era un pecado en ese momento. Por ejemplo, las mujeres menstruando estaban impuras. Las mujeres que daban a luz, acababan de dar a luz, permanecían impuras por cierta cantidad de tiempo. Entonces esto no significa que ellas estaban en pecado, simplemente estaban impuras. Otro ejemplo es que cuando los sacerdotes tenían relaciones sexuales con sus esposas, ellos entraban en lo que era un estado impuro, pero esto no significa que ellos estuvieran en pecado, simplemente en un estado impuro. En este caso solo tenían que volver a limpiarse, a purificarse, a hacer los ritos de purificación, porque no es como que ellos dejaban de ser santos, simplemente estaban impuros. La pureza yo la veo como una especie de esterilización, para que el cuerpo esté limpio y para no contaminar lo que es santo al tocarlo. Porque como les decía, si alguien o algo en su estado impuro me toca yo estando pura, automáticamente es como si yo me ensuciara, ya me ensucié, me tocó alguien que estaba sucio y ahora yo estoy sucia. O yo que estaba impura fui y toqué algo que estaba puro y entonces ya lo ensucié. Entonces ahora que está sucio hay que volver a purificarlo, hay que volver a limpiarlo. Entonces aquí en el Antiguo Testamento la pureza puede ser algo físico, ¿verdad? Se muestra más en lo físico, pero también puede ser espiritual. Ya en el Nuevo Testamento no se ve esos ritos de purificación física, pero sí nos habla de lo que es la purificación de nuestro corazón, esa purificación espiritual. Ofrendas, sacrificios y expiación. Las ofrendas eran el medio principal de adoración. Los sacrificios eran esa forma diseñada por Dios para que el pueblo pudiera manejar lo que es el pecado y la impureza. Una forma de expiar sus pecados, para entonces poder acercarse a Dios. Expiar viene del hebreo kiper, que significa limpiar, purgar o cubrir. En este caso, el pecado y la impureza. Básicamente, expiar es limpiar el pecado. Esta expiación se lograba a través de las ofrendas y los sacrificios. El objetivo de la expiación era quitar el pecado, quitar la impureza que contaminaban al pueblo y reconciliar al pueblo con Dios. El punto central de la expiación es que se derramaba la sangre del animal sacrificado, porque la vida estaba en la sangre y la sangre servía para hacer propiciación y limpiar la culpa. Propiciación significa satisfacer la justicia de Dios y obtener perdón. Para esto se sacrificaban los animales, para esto eran los sacrificios, para hacer propiciación. Ese derramamiento de sangre era para propiciación, para satisfacer la justicia de Dios y poder obtener el perdón. Ahora bien, había un proceso anual que se llamaba el Día de la Expiación, y este era el momento en el que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, entrar al lugar santísimo y también ofrecer sacrificios por el pueblo, por el pecado del pueblo de todo ese año. Entonces, para que Dios pudiera seguir morando con su pueblo. En este Día de la Expiación se utilizaban 2 machos cabríos. El primero se sacrificaba para quitar el pecado. El segundo, entonces, se utilizaba como un símbolo para llevarse el pecado del pueblo hacia el desierto, simbolizando lo que es el perdón y el olvido de la culpa. De manera práctica, los sacrificios y ofrendas se hacían con varios objetivos y era dar algo que te cueste. Ellos tenían que dar animales, aceite, comida, etcétera. También implicaban lo que es una sustitución. Esas cosas que se hacían con el animal que se sacrificaba era lo mismo que merecía la persona que había pecado. Era como una sustitución, era como te decía, la propiciación, satisfacer la justicia de Dios en ese sacrificio. Y también las ofrendas y los sacrificios eran para acercarse a Dios. Los sacrificios y las ofrendas se hacían dentro del templo, no fuera del templo. Tampoco lejos del campamento o lejos del templo, sino cerca de la presencia de Dios. Y esto nos dice que los pecadores, en vez de alejarse de Dios, tienen que acercarse a Él. Cuando pecamos tenemos que venir a Dios, venir a su presencia, no alejarnos más de Él. Levítico y el Nuevo Testamento. Vemos que Levítico es un libro que está lleno de símbolos que nos señalan a Cristo. Todo Levítico nos apunta a Jesús, porque es que Jesús es el cumplimiento de todo eso que se ve en Levítico. Jesús es el mayor sacrificio por el pecado y Él es que da la ratificación del nuevo pacto. La muerte de Jesús es la expiación una vez y para siempre
ya no se necesitan más sacrificios, porque este solo sacrificio de Jesús cumple con todos los requisitos de la ley. Ahora nosotros los creyentes somos un sacerdocio santo. Nosotros mismos somos sacerdotes, ya no necesitamos más sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote y ya nosotros venimos a ser sacerdocio santo, nación santa. Somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales, ya no sacrificios de animales, sino sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, de obediencia. Estos son los sacrificios que debemos ofrecer a Dios hoy. Y estos sacrificios son solamente aceptados ante Dios por medio de Jesucristo. Es imposible que podamos agradar a Dios, es imposible que podamos ofrecer sacrificios de adoración al Señor y que sean aceptados si no es por medio de Jesús. Él es el mediador, es por sus méritos. Si fuera por nosotros mismos no podemos hacernos puros. Nosotros mismos no podemos hacernos santos. Necesitamos a Jesús. Cuando venimos ante Dios, Dios ve a Jesús en nosotros y ve a Jesús siendo justo, puro y santo, que nos dio esa santificación a nosotros también. Entonces, finalmente, el libro de Levítico nos enseña cómo el pueblo de Israel, siendo ordinario, siendo impuro por naturaleza, podía estar viviendo en la presencia de un Dios santo y perfecto que estaba ahí en el tabernáculo. El mensaje central de Levítico es que la santidad y la pureza son esenciales. Las personas o cosas que eran inmundas no podían contaminar lo que era santo. Entonces, la solución a este problema era el sistema de sacrificios y ofrendas, cuyo propósito era la expiación mediante el derramamiento de la sangre. Para nosotros, todos estos requisitos se cumplen en Jesús, quien es el sacrificio perfecto y nuestro sumo sacerdote, ya que solo Él, a través de su sangre preciosa, nos permite vivir en santidad, limpiándonos de manera definitiva. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición a tu vida y si fue así, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda que tenemos devocionales y estudios bíblicos devocionales de Génesis, de Éxodo, de Job, devocional de 31 días, fe resistente, seguridad permanente y más cerca de Dios. Y nuestro nuevo ebook, Reflexiones de los Salmos. Si aún no los tienes, te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. Les quiero enviar un saludo muy especial a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por unirse. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.